Buenas tardes, amado del Señor. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, la palabra que es vida, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el modelo, es el consejo de Dios para sus hijos, para vivir en este tiempo una vida victoriosa, una vida que podamos agradar al Señor. Por eso debemos acercarnos al Señor en primer lugar y acercarnos a su verdad, a su palabra, para saber lo que Él quiere de nosotros. De única manera que podamos conocer a Dios es a través de su palabra, de su revelación. Yo, por ejemplo, antes decía que creía en Dios y no sabía que existía ni siquiera una Biblia. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo conocer a Dios si desconozco su verdad, su palabra? Por eso quiero compartir con todos. Mi deseo que todo el mundo pueda entender y pueda saber que está la palabra de Dios al alcance de todos. Aún ahora a través de todos los medios se puede encontrar la palabra de Dios. En los celulares se puede bajar las escrituras. O sea, nadie tiene excusa ahora que no puede tener la Biblia, la palabra de Dios, porque podemos bajar, ya sean los tablets, celulares. Está la palabra de Dios a nuestro alcance para saber la voluntad de nuestro Dios. Como estamos compartiendo, el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, dice así también en la tierra. Y hemos visto cómo hace la voluntad en el cielo. Los ángeles obedecen a Dios, hacen la voluntad de Dios, adoran al Padre, adoran a Dios y al Cordero que está en el trono. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos también adoran al Señor, y los millones de ángeles y todos los redimidos adoran al Señor. Y hemos visto también en la vida de Jesús, en su ministerio, Jesús vino, descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que yo no pierda nada, dice, y que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, dice, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 38 al 40, el Señor está diciéndonos que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y como ya hemos compartido la palabra de Dios, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también hemos visto que para hacer la voluntad de Dios, yo debo amar al Señor y yo debo amar la palabra de Dios, darle el valor que tiene para poder acercarme, para agradar al Señor. Por eso vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. En Hechos capítulo 9, del verso 6, solamente hay bastante para compartir, pero yo creo que es una premisa, es el fundamento, es el principio, o sea, lo primero que debe haber en la vida de un cristiano. Como dijo aquí el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, aquí iba persiguiendo a los cristianos, iba con una misión. Pero dice la palabra de Dios, el verso 4 del capítulo 9 de Hechos dice, cayendo en tierra, fíjense en lo que dice la palabra, y cayendo en tierra, no sé si iba arriba de caballo o no, pero él cayó, o caminando, cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te de dar cosas contra el aguijón. Y él temblando, fíjense, y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Fíjense la pregunta del Saulo de Tarso, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
cambio en la vida de Saulo de Tarso. Se encontró con el Cristo glorificado. Cayó en tierra, dice. Por eso el Señor Jesús dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero el cambio que podemos ver rotundamente en el Saulo de Tarso es, ¿qué quiere que yo haga, Señor? ¿Qué quiere que yo haga? O sea, está dispuesto, está entregado al Señor, reconoce el señorío de Jesucristo y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Por eso el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tenemos que saber que cuando el Señor nos habla, cuando el Señor se revela en nuestra vida, no nos deja a mitad de camino, sino que Él tiene un plan, un propósito específico para cada uno de sus hijos. Él nos llamó para algo. Y Él nos va indicando paso a paso cuando nosotros estamos como Saulo de Tarso. Que podamos decir siempre al Señor. Yo siempre digo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? O sea, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No es que yo hago lo que a mí me parece o hago todos mis planes y luego pido que el Señor bendiga mis decisiones sin consultarle, sin orar y quiero que Dios me bendiga. Yo no sé, que hay mucho que... Por eso, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Yo estoy haciendo la visión de un hombre, de un profeta, de un apóstol o de la iglesia? ¿O estoy haciendo la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Por eso, antes de tomar decisiones importantes, yo debo consultar a Dios para que el Señor me guíe a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su revelación, a su palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Lo prioritario debe ser, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Y esperar las indicaciones de Dios. Como en este caso específicamente le dijo a Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, el apóstol Pablo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es fundamental tener esta disposición y reconocer quién es el que manda, quién es el Señor, para sujetarme y para hacer la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 13, para que veamos nosotros un ejemplo de lo que es hacer la voluntad de Dios. Del 1 al 4 dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí menciona, por ejemplo, a Manaén, que había pasado su niñez con Herodes. Fíjense que había crecido junto con Herodes, el tetrarca. Y Saulo de Tarso. Ahora dice, fíjense que dice que había profetas y maestros. O sea, de estos hermanos que estaban reunidos, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado. Qué importante, antes de programar, antes de tomar decisiones, estaban ministrando al Señor y ayunando, buscando la dirección del Señor, el consejo de Dios, la directiva del Espíritu Santo, la indicación de la voluntad de Dios para que Dios esté
avalando la tarea o el ministerio, como en este caso en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso y Bernabé. Por eso, antes de tomar decisiones importantes, uno debe orar, inclusive ayunar. Yo recuerdo antes cuando era soltero, por ejemplo. Yo ayunaba, oraba y ayunaba, buscando al Señor, que el Señor me guiara, que el Señor cumpliera su palabra. Y bueno, el Señor responde, por supuesto. Dice, por supuesto, uno sabe a través de las Escrituras y nadie es igual con los incrédulos. Entonces yo ya oraba al Señor y ayunaba inclusive. Ayunaba, fíjense, antes de tomar decisiones importantes, uno debe orar y ayunar. Como en esta iglesia de Antioquía, estaban ministrando, dice, y ayunando. Y el Espíritu Santo, fíjense que no es una decisión de un hombre, de un profeta, un apóstol, sino el Espíritu Santo, por supuesto, a través de los profetas que estaban allí, porque dice que había profetas y maestros, a través de los profetas que estaban allí, el Espíritu Santo dijo, apartame a Saulo y a Bernabé para la obra. Esto es buscar verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra en el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Qué maravilla! Nuevamente, dice ayunaba, nuevamente ayunando y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El énfasis en la oración y el ayuno, importante más en el ministerio para que el Señor pueda guiar, dirigir y mostrar cuál es su plan para este tiempo, cuál es el plan de Dios, cuál es la misión que debe tener la iglesia, cuál es la misión que debe tener cada hermano, cuál es la visión, cuál es la misión para hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Dice, enviados por el Espíritu Santo. No había ninguna duda que el que estaba llamando, el que estaba apartando y el que estaba enviando era el Espíritu Santo. O sea, Dios estaba revelando a través de los profetas, por supuesto, y sin ninguna duda y con toda certeza y seguridad, iban a su primer viaje misionero, Saulo y Bernabé. Por eso que es importante, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Planeamos nosotros? ¿Podemos hacer la actividad de Dios? Sin Dios, podemos pensar que inclusive estamos haciendo todo lo que aparentemente pareciera que está bien. Pero ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la visión de Dios en este tiempo? ¿Estamos llevando a cabo la misión? ¿Anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Estamos llevando a cabo el ministerio de la reconciliación? La palabra de la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense que la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que el Señor estaba afuera. Esta iglesia era tibia, esta iglesia no era fría ni caliente. Y esta iglesia pensaba que no necesitaba nada, que era rica y que no necesitaba nada. Y Jesús estaba afuera. Por eso
Estamos ayunando, estamos orando, estamos a la luz de la palabra de Dios, buscando la dirección del Señor para hacer su voluntad. En primer lugar, debo estar siempre dispuesto. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Lo que estoy compartiendo contigo es mi oración todos los días. Digo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, enséñame. Yo quiero hacer tu voluntad. Es importante. El Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo necesito, Señor, en mi oración dijo, Señor, hazme entender, enséñame el camino en que debo andar. Y Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilla. Está la supervisión de Dios sobre ti, sobre aquellos que anhelan y se dejan guiar, son instruidos por el Señor, enseñados por el Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es el Maestro. Él dice, me enseñará toda verdad, me guiará toda verdad. Yo necesito por eso todos los días que Dios me enseñe para hacer la voluntad de nuestro Dios maravilloso. Te haré entender. Colosenses capítulo 1. Este es un pasaje que hermoso que dice la palabra. El apóstol Pablo, ya hablo de estar ahora el apóstol Pablo a los colosenses. Siempre en las cartas el apóstol Pablo da siempre gracias a Dios por la fe de estos hermanos y el amor que tiene para con todos los santos. Siempre gracias por la esperanza. Fíjense qué maravilla el apóstol Pablo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Siempre el apóstol Pablo estaba dando gracias por esta iglesia, por estos hermanos, pero el apóstol Pablo deseaba mucho más para ellos. Y dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del Espíritu, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Qué oración aquí del apóstol Pablo con el equipo, con los hermanos. Estaba orando por todos los cristianos, por los colosenses, por los hermanos. Está bien el amor que tenían entre los hermanos, el amor que había y la fe en el Señor Jesús a causa de la esperanza. Pero el apóstol Pablo deseaba más para esta iglesia, para estos hermanos que estaban en crecimiento. Y el apóstol Pablo ora y dice, no cesamos de orar y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Fíjense, del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero decirte que esa es mi oración cotidiana. ¿Amén? Yo necesito ser lleno. Necesito la sabiduría que viene de lo alto. Necesito la inteligencia espiritual. Pero hay un propósito, no es para yo estar satisfecho, tengo un conocimiento, la sabiduría que viene de lo alto, pero hay la sabiduría práctica. ¿Para qué? ¿Para qué quiero todo el conocimiento de la voluntad de Dios? Sino, dice, para que andé como digno del Señor. Hablando digno del Señor, yo puedo ir a la iglesia y cantar, alabar al Señor de una manera, levantar la mano, cantar. Podemos estar dignamente de esta manera, estamos adorando dignamente al Señor cuando vamos a la iglesia de esta manera. Pero no solamente debo ser digno cuando voy a la iglesia a cantar y a servir, a alabar al Señor, sino que yo debo vivir una vida digna en mi hogar, en mi trabajo, en el lugar donde esté. Debo vivir una vida como digno del Señor. O sea, dando testimonio
No es que después que vengo a la iglesia estoy discutiendo, peleando con mi esposa, con mis hijos, con la familia, con los vecinos. A lo grito que todos están escuchando los vecinos, qué testimonio estoy dando en el lugar en que me muevo. O sea, como es digno, dice, del Señor. Es manifestar mi amor, el carácter de Jesús, agradándole en todo. Y justo agradándole en todo es vivir conforme a su verdad, su palabra. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Que todo lo que uno hace sea como para el Señor. O sea, las cosas que hace, como lo hace con murmuración, con crítica, de buena voluntad, con alegría, con gozo en tu corazón, o con murmuración, o con queja, o como una carga. O estás agradando al Señor, que en lo que hace estás agradando, llevando fruto en buenas obras. Dice el Señor, por su fruto os conoceréis. O sea que si yo soy lleno de la voluntad de Dios, se debe manifestar en mi vida cotidiana. Viviendo como digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto todo, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, debes en ese proceso constantemente, yo necesito conocer al Señor, crecer en el conocimiento de Dios. Por eso necesito humillarme cada día, necesito decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Como dijo el Señor Jesús, en el negocio de mi Padre me es necesario estar. Y yo le digo, Padre, yo quiero estar en tu negocio. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Le ha preguntado el Señor cotidianamente, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Está dispuesto de verdad a hacer la voluntad de Dios? ¿En todo? ¿Está creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Está viviendo como digno del Señor? ¿Está agradando al Señor? ¿Llevando fruto en toda buena obra? ¿Está manifestando la voluntad de Dios? Yo quiero que esté orando en tu vida como en mi vida. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Todos los días estoy orando porque te voy a decir por qué razón vamos a seguir compartiendo acerca de la voluntad de Dios, porque hay tanta riqueza y lo que estoy compartiendo contigo es mi oración todos los días. Yo le digo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo digo, Señor, por favor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Señor, hazme entender, enséñame. Te necesito, quiero hacer tu voluntad. Y quiero decirte que así como el apóstol Pablo, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo tengo la certeza y seguridad que paso a paso Dios me guía a hacer su voluntad. Y quiero dar la gloria al Señor por su fidelidad. Y es mi deseo que tú también puedas buscar y orar y puedas hacer la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con la finalidad, con el propósito, Señor, que sea digno, que te agrade, lleve fruto en toda buena obra, que pueda crecer constantemente en el conocimiento de Dios. Debemos saber lo que ayer ya pasó. Yo te necesito hoy. Yo necesito hoy más del Señor. Amén. Y si tú no tienes a Cristo, que bueno, yo quiero guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor Jesús y comiences a hacer también la voluntad de Dios. Amén. Ora conmigo de esta manera. Señor, gracias, Señor Jesús, porque en primer lugar tú viniste a hacer la voluntad del Padre, a revelar al Padre, a mostrar el amor del Padre. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz del Calvario en obediencia para hacer la voluntad del Padre. Y gracias, Señor, porque llevaste allí todos mis pecados. Te pido que me limpie de toda maldad. Y quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y que a partir de ahora, Señor, me guíes a través de tu verdad,
para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.